Imagina que todo lo que creías saber sobre la figura más influyente de la historia de la humanidad ha sido cuidadosamente editado, mutilado, reescrito o directamente ocultado. Piensa por un momento que detrás de la figura del Jesús que conoces existe otro Jesús. Uno que incomoda, que cuestiona, que enseña misterios universales prohibidos durante siglos. ¿Y si te dijera que algunas de las enseñanzas más transformadoras de Jesús no llegaron nunca a los evangelios oficiales? ¿Y si la versión que te contaron fue solo un fragmento de una verdad más antigua, más profunda y mucho más peligrosa para las estructuras de poder? Este no es un simple video sobre religión. Es una exploración profunda en los secretos ocultos durante más de 1000 años, enterrados bajo dogmas, concilios y manuscritos condenados al fuego. Hoy vamos a desenterrar aquello que fue suprimido, los mensajes esotéricos, las enseñanzas herméticas y la sabiduría espiritual que el Jesús histórico compartió con unos pocos, pero que la Iglesia institucional decidió borrar. Y quédate hasta el final, porque la revelación final es la más impactante de todas. Podría cambiar por completo tu forma de ver no solo a Jesús, sino también tu relación con lo divino, con el alma y con el universo entero. Si te apasiona descubrir lo que nunca te contaron, si deseas conocer las verdades ocultas que sobreviven en textos apócrifos, en manuscritos gnósticos y en enseñanzas prohibidas, entonces este video es para ti. Suscríbete ahora al canal, deja tu like, comenta lo que más te impacte y comparte este contenido con otros buscadores de la verdad. Vamos a sumergirnos juntos en los secretos que pueden transformar tu vida y tu conciencia, porque lo que está por revelarse no es solo historia, es poder espiritual en su forma más pura. Para comprender por qué la Iglesia ocultó ciertos aspectos del mensaje de Jesús, primero debemos remontarnos al siglo IV, a un evento que marcó para siempre el rumbo del cristianismo, el Concilio de Nicea en el año 325. Convocado por el emperador romano Constantino, este concilio no fue un acto espiritual, sino una estrategia política. Su objetivo no era buscar la verdad divina, sino unificar el imperio bajo una sola fe, controlada, estructurada y alineada con los intereses del poder. Antes de Nicea, el cristianismo no era una única doctrina. Existían decenas de comunidades que interpretaban las enseñanzas de Jesús de formas muy distintas. Algunos lo veían como un iluminado, otros como un maestro místico que hablaba de la reencarnación, del poder interior, del despertar del alma. Y había quienes creían que el reino de Dios que Jesús predicaba no era un lugar físico, sino un estado de conciencia. Pero esa diversidad fue silenciada. En Nicea se definió qué era ortodoxo y qué era herejía. Evangelios enteros fueron rechazados, textos que hablaban de una relación directa entre el ser humano y lo divino, sin necesidad de instituciones, sacerdotes ni intermediarios. Uno de esos textos fue el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás, descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, es un texto que podría haber cambiado radicalmente el cristianismo si no hubiera sido ocultado. No relata milagros, ni resurrecciones, ni dogmas. Son simplemente dichos atribuidos a Jesús, muchos de ellos profundamente esotéricos. En uno de ellos, Jesús declara: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y sabréis que sois hijos del Padre viviente». ¿Qué implican estas palabras? Que el camino hacia Dios no está en los templos, ni en los rituales, sino en el autoconocimiento. Jesús no hablaba de una salvación externa, sino de una transformación interna. Este mensaje empodera al individuo, rompe la dependencia de las estructuras religiosas, y eso es precisamente lo que lo convirtió en peligroso. Los gnósticos, una corriente espiritual influyente en los primeros siglos, entendían muy bien este mensaje. Para ellos, Jesús era un portador de gnosis, es decir, de conocimiento espiritual directo. Enseñaba que el alma humana es una chispa divina, atrapada en un mundo material gobernado por arcontes, entidades que mantienen a la humanidad dormida, ignorante de su verdadera naturaleza. Despertar
era el objetivo: liberarse del ciclo de sufrimiento y retornar al origen divino. ¿No te resulta curioso que esta visión tan profunda y transformadora haya sido silenciada con tanto empeño? La Iglesia oficial, al institucionalizarse, necesitaba control. No podía permitir que cada individuo se convirtiera en su propio templo viviente. Por eso marginó los textos gnósticos, condenó como herejía cualquier interpretación que no se alineara con su estructura, y promovió una imagen de Jesús sufriente, sacrificable, alejada de su papel como maestro de sabiduría universal. Pero los ecos de esa verdad nunca desaparecieron del todo. Algunos místicos, como Meister Eckhart, siglos después, volvieron a hablar de esa divinidad interior. Plotino, filósofo neoplatónico, hablaba de una unión directa entre el alma y el uno. Y más tarde, movimientos como el hermetismo, el catarismo y hasta ciertas ramas del sufismo islámico rescataron esa visión trascendente y profunda que conecta todas las tradiciones. ¿Y tú? ¿Crees que lo divino está fuera o dentro de ti? ¿Te has preguntado alguna vez si es posible acceder a esa sabiduría directamente, sin intermediarios? El camino de Jesús, tal como muchos textos no oficiales lo presentan, es un sendero hacia el despertar, un llamado a recordar quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser. Pero aún hay mucho más que descubrir. Si lo que has escuchado hasta ahora ha despertado tu curiosidad, espera a lo que viene. En la siguiente parte, exploraremos el misterioso vínculo entre Jesús y antiguas escuelas de sabiduría, como los esenios, los egipcios y los iniciados de tradiciones milenarias. Revelaremos por qué ciertas enseñanzas fueron consideradas tan peligrosas, que su sola lectura podía ser castigada con la muerte. A medida que nos adentramos en los pasajes ocultos de la historia de Jesús, descubrimos un patrón inquietante. Las verdades más transformadoras que él compartió no solo fueron olvidadas, fueron deliberadamente suprimidas, y para comprender el porqué, es fundamental mirar más allá de los textos canónicos y adentrarnos en las conexiones que Jesús tuvo con antiguas escuelas de sabiduría. Uno de los vínculos más fascinantes es el que lo relaciona con los esenios, una comunidad espiritual que vivía en las cercanías del Mar Muerto, en lugares como Qumran, y que practicaba una vida de pureza, meditación y profundo estudio de las leyes universales. Numerosos estudiosos, entre ellos el profesor Edmund Szekely, han propuesto que Jesús no solo estuvo en contacto con los esenios, sino que probablemente fue formado por ellos en sus años de juventud, aquellos que misteriosamente no se narran en los evangelios oficiales. ¿No es curioso que los evangelios canónicos prácticamente no mencionen nada de la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años? ¿Qué hacía durante ese extenso periodo? Algunos textos antiguos, como el manuscrito de Jesús en Cachemira o los archivos tibetanos resguardados en Ladakh, aseguran que Jesús viajó a Oriente, donde se habría empapado de la sabiduría del hinduismo, del budismo y de las tradiciones védicas. Aprendió sobre el karma, la reencarnación y la unidad de todas las cosas. Pero este conocimiento era peligroso para una estructura que deseaba imponer un dogma fijo, inflexible, centrado en la obediencia y en la culpa. Las enseñanzas de Jesús, si se aceptaban en su totalidad, otorgaban poder espiritual al individuo, lo liberaban del miedo al castigo eterno y revelaban que el alma podía despertar por sí misma, sin necesidad de clérigos, ritos ni indulgencias. Los esenios creían en la energía curativa de la naturaleza, en el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Realizaban ayunos, purificaciones y prácticas de meditación profunda. Consideraban que el ser humano era un microcosmos del universo y que al alinearse con las leyes divinas podía alcanzar la iluminación. Esta concepción armoniza perfectamente con los fragmentos esotéricos que sobreviven en textos como el Evangelio de la Paz, atribuido a los manuscritos esenios. En uno de estos pasajes, Jesús enseña: el que come del fruto vivo de la tierra se une con el cuerpo de la madre. El que bebe del agua clara del arroyo se une con su sangre, y el que respira el aliento del bosque se une con su espíritu. Aquí no hay dogma, hay conexión directa con lo divino a través de la creación. ¿Te imaginas lo revolucionario que sería aceptar
que Jesús promovía una espiritualidad basada en la armonía con la naturaleza, la conciencia y el autoconocimiento, la Iglesia, sin embargo, rápidamente marginó cualquier práctica que no se alineara con la estructura sacramental. La espiritualidad se transformó en un conjunto de ritos exteriores, y el mensaje interno, el despertar del alma, fue relegado a prácticas místicas reservadas para unos pocos. Pero no solo fueron los esenios. Existen fuertes evidencias de que Jesús tuvo contacto con tradiciones más antiguas aún, como las enseñanzas egipcias. En Egipto, la figura del Cristo no era desconocida. La palabra Christos en griego significa el ungido y se relaciona con antiguos rituales de iniciación que marcaban la muerte simbólica del ego y el renacimiento del ser espiritual. Estas iniciaciones eran practicadas en templos como los de Luxor y Karnak y formaban parte de un camino secreto de ascensión de la conciencia. Algunos investigadores como Gerald Massey han señalado sorprendentes paralelismos entre la historia de Jesús y la de Horus, el hijo de Osiris e Isis, en la mitología egipcia. Horus también fue concebido por una virgen, perseguido por un rey que deseaba matarlo, murió y resucitó. ¿Estamos ante arquetipos universales? ¿O la historia de Jesús fue adaptada sobre relatos anteriores para facilitar su aceptación en diferentes culturas? Estas coincidencias han sido descartadas por la teología oficial, pero han sido estudiadas con profundidad por investigadores independientes que no buscan destruir la figura de Jesús, sino revelarla en toda su riqueza simbólica y espiritual. Porque Jesús no vino a fundar una religión, vino a despertar la chispa divina que duerme en cada uno de nosotros. Y esto nos lleva a otro punto clave: las enseñanzas secretas que Jesús compartió solo con sus discípulos más cercanos, lejos de las multitudes. Según textos gnósticos como el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena, Jesús transmitía un conocimiento reservado que no estaba destinado al público general. Enseñaba sobre los planos superiores de la existencia, sobre la alquimia interior, sobre la necesidad de trascender el mundo ilusorio para alcanzar el reino de la luz. En el Evangelio de Felipe se lee: «La verdad no vino al mundo desnuda, sino vestida con símbolos e imágenes. El mundo no puede recibirla de otra manera». Esta frase revela que las enseñanzas verdaderas no eran literales, sino simbólicas. Que los milagros, las parábolas y las acciones de Jesús son puertas hacia significados mucho más profundos, accesibles solo para quienes desean ver más allá de las apariencias. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a mirar más allá del velo? ¿Sientes que dentro de ti hay algo que resuena con estas verdades olvidadas? A lo largo de los siglos, muchos han sentido ese llamado. Místicos, iniciados, alquimistas, todos aquellos que fueron perseguidos por mantener viva la llama de un conocimiento milenario, porque sabían que la verdad no pertenece a las iglesias, ni a los libros, ni a los rituales. La verdad vive dentro de cada alma despierta. En la siguiente parte, profundizaremos en las figuras más controvertidas relacionadas con Jesús, como María Magdalena, y revelaremos cómo su verdadero papel fue ocultado deliberadamente por intereses patriarcales y eclesiásticos. Veremos cómo ella no fue una simple seguidora, sino una iniciada, una maestra y quizás mucho más. Si hay una figura que ha sido deliberadamente tergiversada, silenciada y marginada por la historia oficial de la Iglesia, es la de María Magdalena. Lo que durante siglos se enseñó desde los púlpitos fue una mentira cuidadosamente tejida para esconder su verdadero papel al lado de Jesús. Y lo más sorprendente es que no solo fue testigo de su vida y resurrección, sino que habría sido la depositaria de sus enseñanzas más profundas y esotéricas, tal vez incluso su igual espiritual. Durante siglos, María Magdalena fue descrita como una prostituta redimida. Esta imagen, sin base bíblica real, fue promovida especialmente a partir del año 591, cuando el Papa Gregorio I pronunció un sermón en el que la identificaba erróneamente con la pecadora anónima que ungió los pies de Jesús. Esta confusión interesada sirvió para minimizar su importancia y relegarla al papel de mujer arrepentida, cuando en realidad
Los textos más antiguos, incluidos los evangelios gnósticos, la describen como mucho más que eso. El Evangelio de María, descubierto en el siglo XIX pero ocultado durante décadas, ofrece un retrato completamente diferente. Allí María Magdalena no solo comprende las enseñanzas secretas de Jesús mejor que los demás discípulos, sino que también es reconocida por él como una iniciada. Pedro, en este texto, se muestra incómodo con su sabiduría y pregunta: ¿acaso Jesús hablaba en secreto con una mujer y no con nosotros? A lo que otro discípulo responde: si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? ¿No revela esto un conflicto interno entre los seguidores de Jesús? ¿Un intento deliberado de ciertos sectores por borrar el protagonismo de María Magdalena en el movimiento original? Algunos investigadores, como Elaine Pagels, profesora en la Universidad de Princeton y experta en textos gnósticos, han demostrado que los primeros cristianos no tenían una visión unificada sobre el rol de las mujeres. De hecho, muchas comunidades consideraban a mujeres como líderes espirituales, profetisas y transmisoras de la gnosis. Fue con la institucionalización del cristianismo que se impuso una visión patriarcal, limitando el papel femenino a lo doméstico y lo pasivo. María Magdalena representa el principio femenino de la sabiduría, la Sofía. En las tradiciones esotéricas, el equilibrio entre lo masculino y lo femenino es esencial para la evolución espiritual. Jesús y María, vistos desde esta óptica, encarnaban la unión sagrada, el maestro y la maestra, el sol y la luna, el logos y la Sofía. Esta unión fue eliminada de los evangelios canónicos porque amenazaba la estructura jerárquica de una iglesia dominada exclusivamente por varones. Pero aún hay más. Algunos documentos templarios, manuscritos rosacruces y leyendas medievales hablan de una descendencia sagrada, no desde una perspectiva literalista o sensacionalista, sino simbólica. La idea de que el linaje espiritual de Jesús y María Magdalena continuó en ciertas escuelas de sabiduría, preservando enseñanzas profundas a través de los siglos. En esta visión, la sangreal, el santo grial, no sería una copa física, sino la sangre real, el linaje espiritual que conecta al ser humano con su origen divino. Este concepto fue recuperado en obras como El Código da Vinci, pero más allá de la ficción, existe una base real en los documentos antiguos que sugieren que María Magdalena viajó al sur de Francia después de la crucifixión, donde siguió enseñando y difundiendo el mensaje oculto de Jesús. Aún hoy, en lugares como Rennes-le-Château, existen leyendas y vestigios de su presencia. ¿Podría ser que la figura de Magdalena no solo haya sido oculta, sino que haya sido la clave para comprender el verdadero mensaje de Jesús? La respuesta podría estar en el simbolismo que ambos encarnan. Jesús representaba la conciencia crística, el despertar espiritual. María representaba la sabiduría receptiva, la alquimia del alma. Juntos señalaban el camino de integración, de trascendencia, de regreso a la unidad original. Esta unión, llamada hieros gamos en las tradiciones místicas, no es simplemente una unión de cuerpos, sino de almas, una fusión de polaridades internas que conduce al renacimiento espiritual. Por eso, su historia fue silenciada. Porque si los fieles comprendían que lo divino habita tanto en lo masculino como en lo femenino, si descubrían que la iluminación no depende de jerarquías externas, sino de un equilibrio interior, entonces la estructura de poder de la Iglesia colapsaba, y no podían permitirlo. Pero la verdad, como la semilla bajo tierra, nunca muere, solo espera su momento para brotar. Y en tiempos como estos, en los que la humanidad busca con urgencia un sentido más profundo, los antiguos conocimientos comienzan a resurgir. El mensaje olvidado de Jesús y María Magdalena está volviendo, y no como religión, sino como despertar. ¿Has sentido alguna vez que hay una parte de ti que fue olvidada, silenciada, reprimida? ¿Y si esa parte es la misma chispa que Jesús vino a encender en cada ser humano? En la siguiente parte, revelaremos el núcleo más poderoso de las enseñanzas ocultas, el verdadero significado del reino de los cielos,
no como un lugar distante en el tiempo o el espacio, sino como un estado de conciencia al que puedes acceder ahora. Desvelaremos por qué este conocimiento fue prohibido y cómo puedes activarlo en tu vida para reconectar con tu esencia divina. Durante siglos se ha hablado del reino de los cielos como una promesa lejana, como una recompensa futura reservada solo para los obedientes, los sumisos, los fieles a una doctrina impuesta. Pero Jesús no habló de un cielo en el más allá, inaccesible y condicionado por instituciones humanas. Su verdadero mensaje, el más poderoso y peligroso de todos, fue este: el reino de los cielos está dentro de vosotros. Estas palabras, registradas en el Evangelio de Tomás y resonantes en múltiples pasajes esotéricos, condensan la enseñanza más transformadora que jamás se haya pronunciado. Si el reino está dentro, entonces no hay que esperarlo ni ganarlo, hay que descubrirlo. No se trata de ir a un lugar después de la muerte, sino de despertar a una realidad superior ahora mismo, en esta vida, dentro del corazón del buscador sincero. Esto lo cambia todo, porque si el reino de Dios está en ti, entonces tú eres templo, tú eres altar, tú eres espíritu viviente. Ya no necesitas mendigar perdón, ni temer castigos eternos, ni pasar por ritos mecánicos. Necesitas despertar, comprender, recordar lo que ya eres. Por eso esta verdad fue encubierta, porque empodera al individuo, lo conecta con lo divino sin intermediarios, sin templos, sin jerarquías. Jesús enseñó esto a sus discípulos más cercanos en parábolas, símbolos y claves ocultas. En Mateo capítulo 13, compara el reino con una semilla de mostaza, con un tesoro escondido, con una perla preciosa. ¿Por qué usar metáforas? Porque el conocimiento espiritual no puede transmitirse como una receta, solo puede despertarse dentro del alma preparada. Como enseñó el sabio Hermes Trismegisto, quien comprenda esto que lo guarde en secreto. Jesús fue un iniciado, y como todo iniciado, usó el lenguaje del símbolo, de la alegoría, para proteger lo sagrado de los que no estaban listos. Pero ese tiempo de silencio ha terminado. Ahora, más que nunca, la humanidad necesita recordar quién es, por qué está aquí, y qué poder duerme en su interior. El reino de los cielos es conciencia expandida. Es un estado del ser en el que se trasciende el ego, la separación, el miedo. Es la experiencia directa de la unidad con toda la existencia. Y esta experiencia fue descrita por místicos de todas las tradiciones, por los sufíes, como Rumi, que hablaban del amado interior, por los cabalistas, que llamaban a esto Ein Sof, la luz infinita, por los budistas, que lo nombraban Nirvana. ¿Pero qué tiene que ver esto con Jesús? Todo, porque Jesús no vino a fundar una nueva religión, vino a recordar una verdad universal, que ha sido transmitida en secreto desde los antiguos egipcios, pasando por los profetas hebreos, los sabios de la India, los iniciados griegos y tantos otros. Su mensaje era, y sigue siendo, la activación del Cristo interior. El Cristo no es un apellido, es un título. Significa el ungido, el despierto, aquel que ha encendido la llama de lo divino en su interior. Jesús fue Cristo, no por ser el único, sino por ser el primero en recordarlo plenamente. Y su misión fue mostrarnos que nosotros también podemos hacerlo. En Juan capítulo 14, versículo 12, Jesús declara: «El que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores hará». ¿Cómo es posible que estas palabras no sean enseñadas con el énfasis que merecen? ¿Por qué no se predica que el ser humano tiene la capacidad de realizar milagros, de sanar, de manifestar la luz, de caminar sobre sus propios miedos? Porque un ser humano empoderado no se deja controlar. No necesita dogmas ni estructuras. Vive en libertad espiritual. Y eso, desde el punto de vista de las instituciones, es inaceptable. Durante más de 1000 años, estos conocimientos fueron perseguidos, condenados, enterrados. Los místicos fueron llamados herejes. Los manuscritos fueron quemados. Las escuelas de sabiduría fueron disueltas. Pero nunca pudieron apagar la llama por completo, porque la verdad tiene una cualidad indestructible. Siempre encuentra el modo de regresar. Y ahora está regresando a ti.
No por casualidad estás escuchando estas palabras. Algo en tu alma ya lo sabía. Algo dentro de ti reconoce este llamado. Porque el despertar no ocurre por imposición, sino por resonancia. Cuando la verdad toca una fibra interna, el velo comienza a caer. ¿Y cómo puedes comenzar ese despertar? La respuesta no está en dogmas, sino en tu práctica personal. Medita. Silencia el ruido del mundo. Escucha la voz suave que habita en lo profundo. Reconecta con la naturaleza, con la belleza, con el silencio, y sobre todo busca la verdad con todo tu ser. Como dijo Jesús, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El camino hacia el reino es interior, no es cómodo, no es rápido, pero es real. Es el camino de regreso al hogar sagrado que siempre ha estado en ti. Y así terminamos este viaje. Pero el verdadero viaje comienza ahora, dentro de ti. Ya no puedes decir que no sabías. Has recibido una llave. Lo que hagas con ella dependerá de ti. Comenta abajo qué parte de este mensaje resonó contigo. Comparte este video con quienes sientas que están listos para recibirlo. Suscríbete si quieres seguir explorando los misterios ocultos que durante siglos fueron escondidos de los ojos del mundo. Porque la verdad, cuando es conocida, no esclaviza, libera. Y nunca lo olvides. El reino no está allá afuera, está en ti. Ahora es el momento de recordarlo. Gracias por mirar.